Es un honor para mí estar esta mañana con ustedes para dirigir unas ideas de por qué Colombia está hoy en un punto excepcional de atracción de la inversión extranjera directa, pero sobre todo de la participación activa y dinámica de los fondos de capital privado y los fondos de venture capital. Han pasado casi 20 años desde el momento en que Colombia empezó a innovar en su reglamentación y regulación financiera para permitir un esquema dinámico de fondos de capital. Todavía recuerdo que en mi vida pasada, cuando trabajábamos en esa regulación, era casi imposible lograr que algunos entendieran el papel del venture capital, de lo que eran los management fees, de lo que era el carry, de las cosas básicas de estructura que ya estaban más que consolidadas en el resto del mundo. Inclusive, no había una visión clara de cómo inversionistas institucionales podían participar en estas estructuras. 20 años después, no solamente esa discusión está más que superada, sino que tenemos hoy la presencia de fondos colombianos y de fondos extranjeros que están invirtiendo en sectores estratégicos para nuestro país. Hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo los fondos de capital de riesgo y de capital están viendo los negocios de infraestructura con un gran potencial, están viendo el sector creativo con gran potencial, están viendo el sector de energías renovables con gran potencial y están, ante todo, viendo que hay un ecosistema que se fortalece con gacelas, empresas que están creciendo a 2 dígitos y la posibilidad de tener unicornios, empresas que crecen a 3 dígitos. Mi motivo de estar hoy acá es primero que soy un creyente firme en la Alianza del Pacífico. Fui además presidente pro tempore de la Alianza y durante mi presidencia pro tempore logramos incorporar a Singapur como asociado y logramos también dar el paso trascendental que esperamos se materialice en los próximos meses, que es la llegada del Ecuador a la Alianza del Pacífico, algo que debió haber ocurrido desde el primer momento. Y además, creo que esa alianza que tiene ese mercado tan importante y donde hemos logrado eliminar barreras arancelarias y pararancelarias, tiene una ventaja sin igual, y es la reciente integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú, lo que va a permitir que se muevan recursos hacia el sector privado, trayendo mayores volúmenes de capital y dando homogenización regulatoria. Ese sueño, que para muchos era el Mila, desde el momento en el que se creó la alianza, hoy es una realidad y será cada vez más fuerte en la medida que ustedes intervengan allí. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Colombia? ¿Qué tiene Colombia para decir hoy? Colombia es un país pro empresa. Este es un gobierno pro empresa. Un gobierno que desde el primer día definió como la pauta de incentivo general reducir la carga tributaria en el desarrollo empresarial. En los primeros años de nuestro gobierno, los primeros 2 años, sacamos adelante 2 normas de carácter fiscal que propendieran por el crecimiento. La primera fue aprobada en diciembre de 2018, la segunda en diciembre de 2019, porque nos tocó ajustarnos a una reglamentación de la Corte Constitucional que había decretado una falla procedimental en la primera. Pero dicho esto, logramos que todas las inversiones en bienes de capital pudieran descontar el 100% del impuesto del valor agregado IVA. Logramos que los impuestos locales como el ICA pudieran descontarse sobre el impuesto de renta nacional. Desmontamos la renta presuntiva, creamos lo que llamamos un régimen simple,
donde de manera escalonada las compañías van tributando de conformidad con su tamaño y sus ingresos. Y esas medidas nos permitieron reducir en casi 20% la presión tributaria, acelerar la inversión, lo que nos llevó a cerrar el año 2019 con un crecimiento que estuvo por encima del promedio mundial y por encima del promedio de la OCDE. Así llegamos nosotros a esta pandemia y la enfrentamos con determinación, con medidas sociales, económicas y de salud, y lanzando en julio del año 2020 un plan de reactivación, el New Deal colombiano, llamado Compromiso por Colombia. Muchos le apostaron a que nuestra agenda de gobierno se hiciera a un lado por tener que atender la pandemia. Y como diría alguien, mientras algunos lloran, otros venden pañuelos. Supimos, ante todo, encontrar la oportunidad en medio de la crisis. Y hoy, queridos amigos, ¿por qué Colombia? Porque logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo en esta pandemia. Y tenemos hoy más del 83% de los colombianos con una dosis, 70% de nuestros compatriotas con doble dosis y cerca de 12 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Y a eso, agregar que logramos la mayor expansión de la telemedicina, teniendo hoy alrededor de 10 millones de consultas al mes que son domiciliarias o virtuales. Logramos ampliar una red de protección social, donde tenemos 11 millones de hogares beneficiarios de transferencias económicas. Lanzamos el programa de promoción del empleo joven, que subsidia el 25% de todo empleo nuevo, que equivale al 25% del salario mínimo y que es la compensación del pago de su seguridad social, y que hoy ya tiene más de 300.000 jóvenes incorporados a través de ese formato. Y logramos devolver el impuesto del valor agregado a 2 millones de familias vulnerables. Hechos sociales que han sido reconocidos por muchísimas agencias multilaterales. Pero viene también lo más importante que complementa la vacunación masiva, segura y equitativa: la reactivación de nuestra economía. Crecimos al 10.6% en el año 2021. Fuimos una de las economías que menos decreció en el 2020 y estamos previstos este año a crecer por encima del 5.8%, para nosotros puede ser más del 6%, y significaría también que seríamos la economía de América Latina que más crecerá en el año 2022. Y en paralelo, logramos pasar de incipientes 28 megavatios de energías renovables no convencionales a más de 2.800 megavatios que estarán instalados para finalizar este año y 4.500 megavatios que serán instalados en el curso de los próximos 24 meses. Pusimos en marcha el plan Concluir, porque recibimos 29 proyectos de autopistas de cuarta generación que estaban con marañas, dificultades, a pesar de su planeación y de sus contratos. Vamos a inaugurar 20 de 29 vías de cuarta generación, lo que nos permite decir que este gobierno concluirá en terceros carriles, dobles calzadas y segundas calzadas el mismo número de kilómetros que se hizo durante los primeros 25 años de concesiones en Colombia. Y a eso le podemos agregar que logramos las mayores ventas de vivienda de nuestra historia, teniendo además las mayores ventas de vivienda de interés social, donde logramos un sistema de compensación y de subsidio para el más vulnerable, pero la posibilidad con una nueva ley de vivienda de extender el financiamiento a más de 30 años y en permitir en ese financiamiento que tuviéramos tasas ajustadas a quienes más lo requieren y permitiendo los subsidios concurrentes, donde hoy tenemos familias que pagan de cuota mensual por una casa alrededor de $100. Esas transformaciones sociales vienen también de la mano
con haber impulsado el desarrollo agrícola de Colombia, donde hoy tenemos las mayores exportaciones de nuestra historia, donde hemos introducido conceptos relevantes de ganadería sostenible, entre otras logrando más de 150.000 hectáreas con silvopasturas, para mostrar que se puede hacer producción en espacios más reducidos, rotación y al mismo tiempo hacer captura de emisiones de CO2. Y eso lo vinculamos con una agenda ambiental donde, como bien lo anotaba la doctora Flavia, nuestra meta es reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, pero ser un país carbono neutral para el año 2050. Y este año lograr que el 30% del territorio colombiano sea declarado área protegida, lo cual nos permitirá, de la mano con la protección de los páramos, porque tenemos el 52% de los páramos del mundo, y de la protección de la biodiversidad, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, tener con esa taxonomía verde lanzada en Nueva York las herramientas para la inversión ESG, que en lo ambiental es absolutamente plausible que nuestros indicadores son medidos y son verificables, razón por la cual nos ganamos el premio regional al mejor bono verde emitido en el mercado, que tuvo lo que ahora llaman un greenium, un descuento del 7% y que tuvo 7 veces solicitudes de compra frente al monto emitido. Eso valida que Colombia hoy, sobre todo cuando se compara que tenemos una de las menores emisiones de gases de efecto invernadero por punto del PIB, la inversión en Colombia con esta taxonomía verde es mucho más verde que en cualquier otro lugar y por lo tanto se vuelve más atractiva a esos inversionistas que quieren ver la sostenibilidad como parte fundamental de la interacción con los mercados. Y a esa Colombia hay que agregarle que le estamos dejando a nuestro país la educación superior, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3, entiéndase, la clase media emergente y las familias más vulnerables. Y lo estamos dejando con la formación de nuevos talentos, talentos para las industrias creativas, talento para las industrias culturales, talento para el fintech, para el govtech, para el edtech, para el healthtech. Y ese solo hecho de tener una visión integrada, pro mercado, pro empresa, que la valida en el sector creativo que tengamos hoy, 40% de descuento tributario para quien haga estas inversiones generando empleo, y que quien quiera saber si esto es posible o no, ayer teníamos una serie colombiana que era la más vista mundialmente en Netflix, llamada Pálpito, que fue beneficiaria de los certificados de inversión audiovisual SINA, donde se manifiestan esos descuentos del 40% para estas producciones y que habilitamos su transaccionalidad a través de los mercados de valores, donde inversionistas y fondos como los de ustedes pueden comprar esos certificados para generarle el ingreso a los productores y, por supuesto, también gozar en un mercado primario y secundario de flujos que permitan validar esa inversión. Esas motivaciones es lo que a nosotros nos hace sentir orgullosos como Colombia cuando vemos que los fondos quieren llegar a nuestro país y asentarse. Lo valida tener un ecosistema emprendedor como el de Semprende, liderado por Impulsa, el Fondo Emprender del SENA, y tener hoy una de las mayores tasas de startups por densidad poblacional. Alguien lo publicaba de manera elocuente en días pasados. Colombia figuró como el número 1 en el ranking de países con vocación de emprendimiento en América Latina. Es reconocido como uno de los países de la OCDE con más visión de emprendimiento. Pero Steve Wozniak, quien nos acompañará la próxima semana en el foro Colombia 4.0, ha dicho, validando nuestra aspiración, que Colombia hoy se quiere posicionar como el Silicon Valley de América Latina. ¿Por qué? Porque queremos tener capital, inversión y tenerla con propósito. Hoy, apreciados amigos, mientras ustedes nos acompañan, podemos decir que Colombia tiene ya 1.400 empresas de beneficio e interés colectivo bajo
el amparo y el deseo de homologarse con el concepto de los B Corps. Tenemos más de 5.000 empresas que han entrado bajo el esquema de negocios verdes y tenemos ya más de 400 empresas que han suscrito acuerdos para ser carbono neutrales en el año 2050. Por eso Colombia, pero sobre todo porque aquí existe una visión de Estado con respecto a la iniciativa privada. Ninguna democracia prospera sin un buen régimen pro empresa, sin un buen sistema que valide y valore las libertades económicas. Esa ha sido la característica por la cual Colombia siempre ha rechazado el populismo, la posverdad y por supuesto la polarización. Y esa es la razón por la cual una vez más Colombia se pronunciará en ese sentido. Pero además porque entendemos los colombianos que ninguna empresa funciona en un entorno que le sea adverso. Queremos ser un país pro empresa, pro negocios, pro micro, pequeña, mediana y gran empresa, generando cadenas de valor. Y yo creo que la presencia de ustedes hoy nuevamente, en esta añorada presencialidad, en este foro tan importante, y bajo el amparo de que todos los días aparece una oportunidad para ustedes, lo que queremos decir, y con esto cierro, es que Colombia, como dicen muchos de ustedes, is open for business. Muchísimas gracias.